Hola Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, me sorprende el tema del día de hoy que se habla muy poco de un personaje como el actual presidente de ese imperio tan gigantesco que es China. Y me decías que lo tienes como un tema de comparación, como el viaje del héroe, Sí, de lo que habla un escritor muy afamado aquí en Estados Unidos que escribió el héroe de las mil caras, que es Joseph Campbell. ¿Por qué lo comparas exactamente. con él y qué tiene que ver? Bueno, Xi Jinping, el líder de China, de la nueva China o de esta nueva China que va a ser el país con el Producto Nacional Bruto más grande del mundo, es el producto típico del mito. Han creado en China, se ha creado un mito totalmente de él. Y yo lo veo perfectamente comparable al mito del héroe, como tú has dicho, titulado El héroe de las mil caras. El libro es más conocido o sea, aunque el título original es El libro de las mil caras, es El viaje del héroe. Entonces, Xi Jinping pues es el prototipo de este viaje del héroe. Se ha ido creando un mito alrededor de él y que vamos a tratar de descifrarlo. Para darte una idea, no existe ni una sola biografía oficial de Xi Jinping en todo el mundo. Hay escritores que han escrito retratos de Xi Jinping basados en comentarios de gente que le conoce, pero no existe ningún retrato oficial de este hombre. Él es un personaje totalmente enigmático. Sí. Perdón, Manuel, para poner nada más en perspectiva, ser presidente de China significaría que actualmente sería el hombre más poderoso del mundo, No sé si ahora mismo lo sería, por lo menos pero sería pudiera ser el segundo. es el segundo, ¿no? Pero se calcula que en el año 2028, en solo 5, 6, 7 años más, cuando se esperaba que fuera en el año 2033, la economía china va a ser la más poderosa del mundo. Con lo cual, Xi Jinping va a ser el gran emperador, o sea, va a ser el emperador del país más poderoso del mundo. Y estamos hablando en términos económicos de que esto va a llegar en 2028. Pero para el año 2050, y no sé si tú y yo estemos aquí, no lo creo, pero China doblará el Producto Nacional Bruto americano. O sea, será el doble de fuerte a nivel de Producto Nacional Bruto que los Estados Unidos, con lo cual para ese año toda la geopolítica mundial estará cambiada. Y el líder de ese cambio es Xi Jinping. Xi Jinping es un personaje único, es un mesías, hay quien lo califica como el mesías chino para restaurar a China toda su grandeza. La propaganda china le ha creado una imagen dulcificada. Si te fijas en sus fotos, la mayoría siempre está sonriendo como ese padre que te cuida. Ellos le llaman Da, Xi Da, que significa el tío Xi. O sea, la gente le conoce como el tío Xi, porque se considera que él es el que va a cuidar de China y de todos los chinos. O sea, se deja al lado quizás su rudeza, pero es una rudeza forjada en la propia historia de este hombre, como ahora vamos a ver, los periodos de su vida, su adaptación a ellos y su trabajo constante. Es un trabajador empedernido en una época cuando él está en un campo de estos de trabajo en China, pues se convierte en lo que se llama un estajanovista. Estajanovista es un término ruso que se empleó durante la época de Lenin, Stalin, al que más trabajaba. Y se llamó un señor que se llamaba Stajanov, y desde ahí vino ese término de estajanovista, trabajar como un estajanovista, no sé, en castellano puro y duro diríamos trabajar como un burro, o sea, porque trabajaban sin parar, o sea, desde la mañana y eso, y eran los que mayor producción sacaba. De ahí que viene esto, pues este hombre es eso, es un estajanovista, ¿no? O sea, él no para de trabajar en ningún momento, es un hombre que, bueno, ya desde niño, como vamos a ver, pues él va siguiendo un camino muy preciso.
¿Y cuál es la historia de él? Porque uno pensaría que en una China comunista, en una China que viene de un personaje tan importante como fue Mao Zedong, imagínate, pues nada más ni nada menos, ¿cómo es que él llega a entronarse? Bueno, si quieres vamos a empezar con su vida, ¿no? Vamos a empezar un poco con su vida para entrar ya dentro del contexto, ¿no? Vamos a ver cuándo Xi Jinping nace. Xi Jinping nace un 15 de junio del año 1953. Cuando lo sumamos todo nos da 30, que equivale a un 3. En China el número 3 es el segundo, en numerología china te hablo, el número 3 es el segundo mejor número con el que puedes nacer en tu vida, porque significa que tienes las 3 etapas de la vida: nacimiento, crecimiento, madurez y finalmente la muerte. Y eso lo representan ellos por el número 3, que es las etapas perfectas de la vida que están acumuladas dentro de un número 3 en numerología china. Difiere con la aplicación del número 3 en la numerología occidental. Y haciendo un inciso, como hemos hablado otras veces, el mejor número que hay en la numerología china es el 8. El 8 lo tiene todo. Pero después del 8 va el número 3. O sea, que ya técnicamente nace con un muy buen número dentro del contexto chino. Recordemos, nacimiento, la segunda parte, que es sobre todo la actividad, pero encabezada por el matrimonio para reproducir, y finalmente la muerte. Xi lo tiene todo. Entonces, partamos de ahí. Para empezar, tú antes has hecho el inciso en la presentación de Joseph Campbell. Como muchos de los espectadores sabrán, otros quizá no estén familiarizados con los escritos de Joseph Campbell. Joseph Campbell es el escritor o autor sobre la historia de los mitos más importante de Estados Unidos y podríamos decir quizá de Occidente. O sea, yo no creo que haya llegado nunca nadie a la descripción de los mitos como ha sido Joseph Campbell. A mí no me viene ningún otro a ese nivel. ¿Lo pudieras poner como en perspectiva, como el equivalente a lo que hizo Freud en el psicoanálisis, Carl Jung también en toda esa parte de lo que viene siendo los grandes aportes del siglo XX? Sí, al estudio del mito no hay duda que Joseph Campbell, aquí en Estados Unidos hay infinidad de programas, sobre todo en lo que es en la televisión pública, con entrevistas a él dedicadas a este hombre, ¿no? Es más, si tú te fijas en la serie de La Guerra de las Galaxias, está toda la basada en la historia del mito. Los grandes programas que se hicieron en Estados Unidos, las entrevistas a Joseph Campbell, se hicieron en el rancho de George Lucas, o sea, de la gran amistad que les unía y de las grandes ideas que Joseph Campbell aportó a la Guerra de las Galaxias. O sea, para darte una idea de lo que es un mito, el mito entonces en la Guerra de las Galaxias era Luke Skywalker. Aquí, pues en este caso vamos a hablar de Xi Jinping. Entonces vamos a empezar. Él nace, como habíamos dicho, el 15 de junio del año 53 y es un número 3. ¿Cómo se construye un mito paso a paso, según Joseph Campbell? Bueno, el retrato que se hace de un mito es, primero, nacimiento, caída en desgracia, huida, resolver un reto y volver como un héroe. Y esa es la vida de Xi Jinping. Esa es la vida como vamos a empezar a ver, ¿no? Xi Jinping se educó, como dicen los chinos, o como dicen sus admiradores, entre algodones. Él fue el tercero de 4 hijos de una familia liderada por su padre, Xi Xiong-yun. Xi Xiong-yun era un gran amigo de Mao Zedong, participó con él en la famosa larga marcha, la gran marcha,
La Gran Marcha, Larga Marcha, acuérdate que es uno de los mitos de la historia china, en cuando estaban rodeados por el ejército de los nacionalistas y ellos logran romper la barrera y escapan como 100.000 para continuar la lucha. Al final solo quedan 5.000. Después de esa gran larga marcha solo quedan 5.000. Entonces, Xi Shongyun era uno de estos 5.000 supervivientes y que iban a ser los nuevos líderes de la nueva China que surge en 1949 bajo el liderato del Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong. Xi Shongyun, padre, ocupa diversas carteras y llega a ser vicepresidente. Pero luego, ahí nace Xi Jinping. Xi Jinping se educa, como decíamos, entre algodones, va a los mejores colegios, iba a un colegio que se llamaba, en chino, el colegio donde iban los hijos de todos los grandes líderes del Partido Comunista, y al colegio se lo denominaba el Colegio de los Pequeños Príncipes, porque ellos iban a ser los encargados en un futuro de gobernar China. Entonces, siempre bajo el ala del Partido Comunista Chino. Es en 1962 cuando empezaba la revolución cultural china, cuando el padre de Xi cae en desgracia. Él cae en desgracia y a él le mandan en diciembre del año 66, cuando Mao Zedong tiene 73 años, al padre le mandan a un campo de trabajos forzados. A los hijos, como eran pequeños, Xi solo tenía 13 años y corría peligro cuando estaba en Pekín. Entonces le mandan a un campo de trabajo. A un campo de trabajo donde pues, tiene que pasar de ser un príncipe a ser un pocero realmente, ¿no? Él llega a un campo, parte de ese tiempo él vive en una cueva, ni siquiera en una casa, vive en una cueva, con una cama hecha de ladrillos de piedra y con una manta como colchón. Eso es la próxima existencia de la vida de Xi Jinping. Pero ¿qué pasa con Xi Jinping? A pesar de todo esto, este muchacho sigue teniendo fe ciega en el comunismo y considera que esto no es más que un producto de un aprendizaje por el cual él tiene que pasar. Y en vez de desplomarse como hacían la mayoría de sus compañeros, él lo aprovecha al máximo y sigue trabajando. Al principio me lo pasé un poco por alto. Al principio le cuesta adaptarse y a los 3-4 meses trata de escaparse de ese campo, pero lo vuelven a arrestar y lo mandan de vuelta al campo. O sea, al principio tiene un poco síntoma de rebeldía, de pequeño príncipe, pero después de eso es cuando ya se da cuenta de que, pues es adaptarse y sobrevivir o morir. De ahí es donde le viene esa fama de sobreviviente a Xi Jinping. Xi Jinping está considerado pues un superviviente, una persona que es capaz de sobrevivir a cualquier adversidad, como en nuestro héroe de Joseph Campbell. Es un héroe que se adapta de una cuna de oro, pasa a lo más bajo, para a partir de ahí reanudar su camino. Bueno, dentro de los años que pasa allí, él, pues al principio, claro, es considerado un enemigo del pueblo y los guardias rojos, pues lo tienen pues, entre ojos, ¿no? Acuérdate que la revolución cultural china fue una revolución brutal. Fue una revolución brutal que causó decenas de millones de muertos, ¿no? Entonces se cuenta
que Xi Jinping, en una anécdota, es cuando precisamente la Guardia Roja le amenaza y le dice, vamos a fusilarte. Le arrestan, vamos a fusilarte porque eres un contrarrevolucionario. Y le dice otro guardia rojo, te fusilaríamos 1 y 100 veces, y hasta 100 veces. Y entonces Xi sencillamente les pregunta, ¿y qué diferencia hay entre fusilarme 1 vez o 100 veces? Si yo con la primera estaría muerto. O sea, eso es un hecho de su pragmatismo, ¿no? O sea, trataron de meterle miedo, se supone que él tuvo miedo, aunque la propaganda china pues no sabemos realmente. Bueno, pues él sigue adelante y cada día pues se va haciendo pues más popular. Sí. Hay una pregunta, Manuel. Ahorita estás hablando en esa fase del héroe que se está cumpliendo. Joseph Campbell habla como que el héroe está predestinado y que en este caso, viendo su biografía de este personaje, su padre fue alguien muy importante. La pregunta, ¿él estaba predestinado para en un momento dado llegar a ser el líder más importante de China? Bueno, pues depende si crees o no crees en la predestinación. Yo lo que creo que él estaba preparado para ser el líder más grande de China. Hablar de predestinación es otra vez creer en los conceptos creacionistas de que tú has nacido y Dios te ha creado para que seas parte de algo. Yo no creo en la predestinación. O sea, acuérdate cuando muchas veces hemos hablado de religiones, una gran diferencia que existe entre el catolicismo y el protestantismo calvinista es que ya estás predestinado a algo por Dios. Entonces, me cuesta aceptar lo de predestinación, que ya estás predestinado por Dios, porque si no estás predestinado por Dios, pues ¿por quién estás predestinado? Entonces, el concepto de predestinación para mí es un poco difícil de aceptar. Entonces, decirte que sí estaba ya predestinado, pues no lo sé. Lo que sí te digo que estaba preparado y que nació dentro del ambiente adecuado para llegar a ser lo que fue, más que ser una persona predestinada. Si lo miras desde el punto de vista propagandístico, sí, estaba predestinado ya desde un principio a hacerlo. Para mí el concepto, como te digo, de predestinación, pues es más difícil de aceptar, aunque hay mucha gente que lo acepta. En este caso, los chinos sí aceptan que Xi estuviera predestinado a ser ese gran líder que esperaban en el momento adecuado. Nos estás hablando que él estuvo a punto de morir en el momento que lo quieren fusilar. Sí. Ahí estás hablando de que pues corrió con suerte y que en un momento dado pues no hubiera llegado hasta donde llegó el día de hoy, pero pareciera que hubieran fuerzas extrañas que lo ayudaron, que lo protegían, ¿no? Sí, es como todos, ¿no? Algunas veces cuando estamos en mayor peligro sentimos algo que nos protege y es lo que mucha gente, pues que es la presencia de Dios que te está protegiendo. Él era más pragmático que eso, como te digo, ¿no? Él, por ejemplo, cuando ve la magnitud del trabajo allí, pues él no fumaba y decide empezar a fumar, porque por lo que era, digamos, la cultura china, si un obrero o de los que estaban ahí trabajando se paraba a fumar, nadie le molestaba, le permitían que fumara. Entonces él se da cuenta de eso y empieza a fumar para tomarse un descanso de vez en cuando a través de un cigarrillo. O sea, él es un hombre que ya de niño se va adaptando a las circunstancias, ¿no? De ahí le viene a él, en esa época de adaptación y de trabajo, porque es un trabajo muy duro, trabajo forzado, una frase que dice: los cuchillos se afilan con piedras y la gente se modela a través de las dificultades. Fíjate qué frase. Los cuchillos se afilan en las piedras y la gente se modela a través de las dificultades.
A él, hecho de vivir en un campo de trabajo agrícola de esta forma y con la gente humilde del campo, le ayuda a entender más el concepto de la Revolución China. Acuérdate que la Revolución China se hace en el campo, no en las ciudades, al contrario de la Revolución Rusa, que se hizo pues, en las grandes ciudades. La Revolución China empieza en el campo, cuando a Mao Zedong se le van uniendo masas de campesinos. O sea, son dos revoluciones pues, que siguen unos parámetros similares, marxistas. Ya la Revolución China sí era marxista-leninista, igual que la rusa, ¿no? Al principio sí lo eran. Entonces, la ideología de Xi pues se endurece y él ve que la revolución que hizo Mao utilizando el campo contra las ciudades pues sigue siendo una variable real para continuar la revolución china, la revolución comunista china. Entonces él va a decidir que el campo va a ser su base de apoyo para el futuro, igual que lo fue para la revolución que triunfó en 1949. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco con lo que es la vida de él. A él se le describe como un joven sin sentido del humor, que nunca salía a ninguna fiesta, tampoco jugaba a cartas. ¿Cuál es su ideología, pudiéramos decir, por decirlo de un punto que no existe, religiosa? Pues en China, acuérdate que las religiones Mao fue contrario totalmente al taoísmo, que era pues no religión, pero norma de vida predominante en China. Entonces, Mao pasa de todo tipo de religión, de taoísmo, de budismo. Sin embargo, se dice, porque te vuelvo a decir, no tenemos todavía nada concreto, real y verificable de una biografía oficial autorizada por él, de que él tiene grandes influencias budistas y también le gusta mucho el ocultismo chino. Es lo único que se ha despejado un poco, que sí, él tiene una cierta simpatía por algunos conceptos del budismo y por lo que es el esoterismo chino, ¿no? Cuando ya cumple 22 años, finalmente, fíjate la cifra otra vez, 22, el número tan importante, es cuando él muere Mao Zedong, y su padre es reivindicado. Automáticamente, al ser reivindicado su padre, él es reivindicado. Él es reivindicado y vuelve a Pekín. Él vuelve a Pekín y estudia ingeniería química. Va a la universidad y estudia ingeniería química. Al acabar, por influencia de su padre, él pasa a ser el asistente, el secretario personal del entonces ministro de Defensa chino. Él, siendo ministro de Defensa chino, pues lógicamente al estar en defensa, tiene derecho a utilizar el uniforme militar. Y a partir de entonces, él se pone el uniforme militar. O si ves ahora alguna foto de Xi Jinping, nunca le ves en un uniforme militar. Siempre va vestido de paisano, con una sonrisa medio simpática, pero nunca le verás con un uniforme militar, ni siquiera en un desfile militar. Perdón, pero eso es bien importante porque si algo que caracteriza a la historia de China y de la revolución y toda esa parte de ahí, pues obviamente Mao siempre estuvo vestido de esa manera, ¿no? Mao iba con el traje ese de Mao, el traje, ¿te acuerdas? Ese que se llamaba Mao de las cosas así. Ese era el
el equipaje de Mao y de casi todos los líderes chinos, lo que llamábamos la camisa Mao, esa que no tiene aquí esto, que es así redonda, pues ese era el uniforme típico chino. Este hombre se pone el uniforme militar y lo lleva por varios años. Él, cuando está ahí como secretario del ministro de Defensa, pues sigue creciendo su ideología comunista, que ya había elaborado durante el campo de reeducación, y él decide convertirse en el comunista más comunista de todos, o sea, más comunista que ningún otro, y seguir adelante pues la ideología del partido. A Xi Jinping, los que le conocen mejor o los analistas que hablan más de él, que es una persona que difícilmente va a ser corrompida nunca por el dinero, pero que sí le puede corromper el poder, pero nunca el dinero. Es una persona que nunca va a buscar el dinero, sí va a buscar el poder, y ya lo demuestra desde sus tempranos años. Él se le considera que es una mezcla, es un personaje pragmático, ¿no? Una mezcla de ambición excepcional, pero con una ideología muy flexible y un muy claro sentimiento de autopreservación. Y esto ya lo hemos visto, pues digamos, desde sus inicios, ¿no? Desde un niño, o sea, ese sentimiento de autopreservación. Después de estar trabajando ahí con este hombre, contrae matrimonio con Ke Xiaoming. Esta señora era la hija del embajador británico en el Reino Unido. Es un matrimonio pues que no funciona muy bien, y 4 años después pues acaba en divorcio. Él va a comenzar otra vez el viaje del héroe, y es lo que volvíamos anteriormente. A los 29 años decide que ya, si se queda en Pekín, pues va a ser parte de un partido que él veía ya como muy corrupto, en el sentido de que había mucha gente que buscaba el poder y el dinero, pero estaban dejando de lado al pueblo chino. Él decide que no se va a quedar allí y va a continuar un camino hacia el poder, pero como él dice, sin atajos, y decide volver al campo. Y ahí es donde continuamos con nuestro viaje del héroe. El héroe vuelve otra vez a la aventura. Él se considera al principio que era muy inflexible, pero poco a poco se va moldeando y cambia a una posición mucho más pragmática, en la cual pues ve que la economía privada o la iniciativa privada en China deben abrirse parte dentro de este matrimonio chino. Debe de ser parte que la economía privada sí tiene que tener cabida para el crecimiento de China. Y él lo empieza a aplicar un poco cuando, te digo, se va al campo, es gobernador de una de estas provincias y hace desarrollos que resultan muy eficaces, pero siempre siguiendo las pautas del Partido Comunista Chino. Nunca desafía al partido y llega hasta donde le dejan llegar. Más allá, él lo corta. Él se casa después con una cantante de ópera, cantante de ópera china muy famosa, y él se enamora perdidamente de ella, y es con la cual sigue todavía casado.
en sus tareas ya de regionales de gobierno dentro de la agricultura, en 1985 Xi realiza su primer viaje al extranjero, que es precisamente a Estados Unidos, a Iowa. Va a una convención de agricultores y productos agrícolas. Y él se aloja no en un hotel, y eso, se aloja con una familia de allí, en la habitación de uno de sus hijos. Y la familia con la que se alojó le describe como una persona muy humilde, que aceptaba pues los horarios y todos de la familia, que por primera vez fue al béisbol y siguió con mucho interés un partido de béisbol. O sea, una persona que estaba interesada en aprender. Eso fue, como te digo, en el año 1985. Él, como había sido reeducado, no podía acceder a ser miembro del Partido Comunista. Esto quizás lo he dejado antes en el tintero. Cuando él sale del campo de reeducación, él aplica hasta 10 veces al partido para que le readmitan, y es finalmente cuando lo readmiten. La esposa de Xi Jinping, está la que te digo, la famosa soprano Peng Liyuan, ha sido una persona determinante en la forma en que le ve también el público, porque ella era un personaje, una cantante muy conocida en China, y el hecho de que ella con 24 años decidiera pues casarse con este hombre, que todavía no era una gran figura de nada, pues ayudó un poco a incrementar esta leyenda. El chico, el héroe que se casa con la chica guapa, o sea, es parte de esta leyenda, de esta emancipación del héroe. Y a partir ya de esta época, pues, él empieza a añadir, como decíamos antes, pues ya se quita el uniforme militar y ya añade todo lo que es el tipo de vestimenta occidental a su guardarropa, a su forma de vestir, ¿no? Ya el uniforme militar se ha quedado de lado para siempre. Ya es un civil más, un miembro obediente del Partido Comunista Chino. Don Manuel, ¿qué tan complicado es o era en ese momento entrar al Partido Comunista Chino? Pues entrar al Partido Comunista Chino es muy, 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 muy difícil, ¿no? El Partido China tiene 1.450 millones de habitantes hoy, y los miembros del Partido Comunista Chino no llegan a 100 millones. O sea, no llegan ni a 100 millones. Entonces, pues sí, es muy difícil entrar dentro del Partido Comunista Chino, ¿no? Y entonces, pues son muy rígidos en sus... Cuando luego veremos más adelante, porque tienen muchas facilidades para obtener beneficios. El ser miembro del partido te da pues una serie de, no ya de libertades, pero te pone en una posición para obtener cosas que otras personas no podrían tener. Entre ellas, bueno, pues acceso a una serie de beneficios que para la población en general pues están muy limitados. Entonces vamos a una época en que le marca a Xi Jinping, que es el año 89. Acuérdate que es la famosa manifestaciones de la plaza de Tiananmen. En 1989, todas las fotos que vimos de ese muchacho delante de los tanques, y que estas revoluciones, estos movimientos, tanto en China, vienen provocados por la caída de lo que es el bloque del Este. En el año 89 es cuando viene la desmoronación de todo lo que es el bloque del Este, cuando todos los países, cuando cae el muro de Berlín, Polonia, todos los países se van separando de lo que es la Unión Soviética. Entonces, estas revueltas en China pues tratan de buscar ese tipo de movimiento. ¿Cómo lo ve
Y luego llegamos pues ya más adelante, lógicamente, en 1991, cuando ya es la caída definitiva de la Unión Soviética. O sea, todo este movimiento, los chinos, el movimiento de 1989 lo cortan a lo bestia, o sea, sin lugar a dudas, y el movimiento en Europa sigue, y Europa del Este pues se libera de la Unión Soviética, y la Unión Soviética pues empieza la era Gorbachov, y es el fin de la Guerra Fría, el fin del Imperio Soviético. Y ahí viene una reflexión muy importante de Xi Jinping. Para él le resulta inconcebible que el comunismo soviético haya caído de esa forma tan arbitraria y tan estúpida. Para él es estúpido cómo ha caído. O sea, cómo es estúpido. Y dice, en la Unión Soviética había en proporción muchos más miembros del Partido Comunista que en China. Es que ninguno tuvo los pantalones para hacer frente a estos movimientos. Dice, una cosa así nunca pasaría en China. Él lo pone eso, que desprecia a los dirigentes soviéticos, rusos, por haber permitido que pasara eso después de tantos años. Entonces, él dice que, lógicamente, que China nunca va a permitir nada así, que lo considera eso unos inútiles, ¿no? Como después de tantos años de esfuerzo no han sido capaces de consolidar un proyecto socialista, ¿no? Pero ahí también él empieza a darse cuenta que una gran parte de la caída de la Unión Soviética y sus países satélites, pues es la economía que se les había hundido. La Guerra Fría, la economía, el gasto armamentístico habían hecho pues que la población pues estuviera totalmente desasistida. Y él se propone que con su esfuerzo él va a ayudar a que China no le pase eso, ¿no? Porque él cree que un país sin estabilidad, pues todo es posible. Y puede ser posible, pues como ha sido el colapso soviético. Pero él no lo va a permitir que pase una cosa así, ¿no? Entonces vamos a la siguiente parte, que dice, ¿qué creo yo que debe de ser China? ¿Cómo ve China? Él empieza a aceptar a Confucio y lo denomina como el rol civilatorio que unió en cierto modo a China. O sea, porque acuérdate que los principios del confucianismo son normas de vida y de comportamiento. Pero, como él dice, una de las normas más grandes de este confucianismo es el respeto a lo ya instituido, es el respeto al gobierno. Entonces, él quiere utilizar este concepto en sus sucesivas progresiones de siempre hay que respetar al partido. O sea, el gobierno es el partido, entonces la gente tiene que respetar al partido y acatar sus decisiones, porque el Confucio tienes que acatar las leyes. Entonces, Mao había desechado totalmente el confucianismo, pero él no. Él quiere rescatar pues, normas del confucianismo pues, que a él le pueden ser muy atractivas, ¿no? Él cree en la idea de un partido comunista firme y disciplinado, comandado por un líder. Ya en esa época, estamos hablando ya de los 90, después de la caída de la Unión Soviética, el Partido Comunista Chino se estaba fragmentando, es decir, el poder estaba fragmentado, no era como cuando Mao Zedong, que era un líder único, que lo tenía todo. Ahora pues tenías pues un presidente, tenías un secretario general del Partido Comunista, secretario de otros órganos. Por ese problema de división del poder, de que todos querían algo,
estaba más dividido y él, a eso no le gustaba a él. Él pensaba que tenía que haber un líder único, que fuera el que controlara todo, un líder único y carismático. ¿Y por qué no iba a poder ser ese líder? ¿Me entiendes? Bueno, esto te lo estoy yo sacando un poco de mi cabeza, esta deducción, pues por la biografía de él, ¿no? No es que nadie te lo diga así. Él tiene nostalgia del pasado chino. Acuérdate que hasta el siglo XVIII, pues el nivel económico de China y el nivel de vida de la gente era muy parecido al de Europa. O sea, era muy parecido al nivel que había en Europa. No es que China estuviera retrasada, en absoluto estaba retrasada de Europa. Es en el siglo XIX, sobre todo durante la época de expansión inglesa, de colonización inglesa, pues que China es totalmente humillada constantemente en el siglo XIX, o sea, a través de todo, primero con todo lo que fueron las famosas guerras del opio. Acuérdate, pues para las personas que no sepan lo que fueron las guerras del opio, fueron que los ingleses cultivaban el opio y se lo vendían a los chinos. Entonces, claro, en una población tan grande, pues los chinos pues estaban una parte grande de la población, bueno, tampoco igual, pero aunque sea un 10-15% de la población, representa muchísimo, se habían aficionado al opio. Entonces, pues estaban muchas veces atontados, trabajaban poco, pero ¿qué pasaba? Que los chinos importaban ese opio de los ingleses, que lo cultivaban pues en Malasia y otros sitios, y se lo vendían. Entonces los chinos tenían un déficit grandísimo de comercio exterior con los británicos para matarse a sí mismos con el opio. Entonces, pues los líderes chinos de la época se rebelan y los británicos pues los vencen porque la armada británica era mucho más fuerte y les obligan a abrir puertos chinos para el comercio del opio y la posterior venta. Eso arruina China poco a poco, hay varias guerras del opio, entre ellos pierden Hong Kong, que lo hacen como centro, tienen que hacer el tratado este por 100 y pico años, que caducó en el año 1996. Y cuando fue entonces, fue en 1846, 150 años después, cuando devolvieron Hong Kong a China. Pero Xi Jinping tiene dentro de sí un odio brutal a esa época de colonización, que le quitó todo el esplendor que tenía una China milenaria. Entonces su idea es, esas humillaciones nunca más van a pasar en China. Y entonces es por lo que le vemos hoy en día actuar como él actúa. O sea, hay que tener un poco en cuenta cómo tu historia debe de ser recuperada, pero en toda su grandeza. China debe de ser lo que fue. Y es de ahí donde continuamos con nuestro viaje del héroe, con su ideología de revivir lo que China fue. Exactamente lo que te iba a puntualizar. En este caso, en esa fase, él ya se presenta como el equivalente a un héroe redentor de una nación. Sí, él es el redentor, es como el Mesías, ¿no? Él cree que los valores occidentales en general son subversivos y que aplicaron, y él pone el ejemplo del papel aperturista que hizo Gorbachev basado en esos sentimientos occidentales que acabó con su caída. Entonces, él dice que cualquier nuevo valor que deba de ser aceptado por la juventud china o por la comunidad china debe de estar guiado bajo las normas que el Partido Comunista dicta. Dice que en Rusia, por ejemplo, rechazar a Lenin y Stalin es estúpido, porque sería renunciar a una parte de la historia de esos países. Que tú no puedes rechazar tu historia, pero sí debes de recuperar lo que crees más importante de ellas. Dice que todas las amenazas que te vengan de Occidente, que sean propaganda,
deben de ser rechazadas con violencia. Y ahí hemos visto el caso de Hong Kong. Al principio, pues bueno, fueron relativamente permisivos, pero después dijeron, aquí esto se acaba. ¿Cuánto hace que pasó lo de Hong Kong? ¿Año y pico? No creo que hace más. ¿Quién se acuerda ahora de Hong Kong? O sea, acuérdate que antes tú veías CNN o todos los noticieros, lo primero que te abrían eran con los manifestantes en Hong Kong, que si tomaban el aeropuerto, que si tal. Hoy en día, pues todos están arrestados. Ahí ya no hay más historia de Hong Kong. Ya Hong Kong, pues como no resulta atractivo, pues ya no oyes de Hong Kong. Pues ese es el pragmatismo de Xi. Dice, sí, puede ser mala prensa por un momento, pero hay tantos intereses económicos que nos atan, que eventualmente pues la gente pasará a lo que realmente les importa. Y Hong Kong pues dejará de ser importante para todos ellos. Y en muy poco tiempo pues hemos visto que sigue así. Alguna vez hay condenas, lo que quieras, pero la gente tiene demasiados problemas entre el COVID o la propia situación económica de las naciones para ahora preocuparse de lo que pasa en Hong Kong. Entonces, pues ese es el pragmatismo que nadie se había atrevido a hacer hasta ahora, porque imagínate cuando Mao Zedong llegó al poder en el 49, si se le hubiera ocurrido atacar Hong Kong después de una guerra civil, pues no estaban preparados para ello. Posiblemente no sabemos lo que hubiera hecho la Gran Bretaña, pero quizá hubiera ido a defenderlo. No sabemos si Estados Unidos hubiera ayudado. No era el momento, pero sí, para sí, ya el momento estaba ahí, y es por lo que pues a Hong Kong pues les han cambiado las leyes y hoy en día pues ya son prácticamente una parte más de la China, con muy pocas diferencias, ¿no? Cuando hablas de a mediados de los 80, dice, somos el Partido Comunista y nosotros debemos definir lo que va a ser el Partido Comunista. O sea, él se abre a la apertura dentro de ese propio partido. O sea, sí somos el Partido Comunista, pero ¿quién tiene que decir que un partido comunista tiene que ser igual en todas partes o tiene que ser de una forma u otra? Nosotros en China pues vamos a definir lo que es el Partido Comunista y cómo debe evolucionar ese partido, ¿no? Cuando él estaba en esta época de ya ha salido de gobernador y de reformista agrario, le hicieron una pregunta. Del 1 al 100, ¿cuál cree que ha sido su aportación a esta mejora del nivel de vida de los agricultores y de los trabajadores en general que usted ha hecho? Y él responde con una frase que llama mucho la atención. Dice, un número tan alto como 100 parecería presumir de forma gratuita, pero un número tan bajo como 90 reflejaría una baja autoestima. O sea, entendiendo esa cuestión, o sea, un 90 ya es baja autoestima y un 100 es demasiado. Entonces estás hablando de un hombre que cree, asumiendo de esa respuesta, pues que las cosas deben de hacerse bien a un 95%, con lo cual te garantiza un éxito. Como siempre ha dicho la economía china, pues tiene que crecer a un ritmo 6, 7, 8%. Bueno, si no puede crecer al 8, si crece al 6,5, 7, bueno, pues ahí estamos, no al 100%, pero sí muy cerca de ello. Entonces, pues ahí vas viendo un poco. Yo te estoy dando retazos de su vida y de su pensamiento, porque como te digo, he tenido que buscar mucho para encontrar toda esta información, porque es una persona del que no se habla mucho. O sea, tú buscas en YouTube un programa, por ejemplo, en YouTube en español, sobre Xi Jinping, y yo no he visto ni uno solo dedicado a él. En inglés alguno. Y más que nada, pues son biografías, a lo mejor, pero nada
quizá tan profundo como lo que yo te estoy contando, o sea, en el análisis de esta persona. Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque es un personaje enigmático y digamos que nadie se atreve a opinar de él, porque todo lo que yo te puedo estar diciendo ahora puede estar equivocada. No sabe la imagen de él. Uno de los grandes misterios de todo esto es cómo Xi Jinping llega a la cima del Partido Comunista. O sea, es algo que todo lo que se llaman los sinólogos, que son los especialistas en China, pues no logran explicarse claramente. Cómo él es capaz de llegar a la cima de ese partido. ¿Me entiendes? Pero para darte una idea de él como va ascendiendo, es en el 17 Congreso del Partido Comunista, cuando es nombrado como uno de los 9 miembros del Politburó. O sea, el Politburó es como el comité ejecutivo del Partido Comunista que regula China, pero esto estamos hablando ya de hace muy poco tiempo. Estás hablando del 2007, tampoco hace tanto tiempo. Él entra entre los 9 miembros. En el año 2008, él consigue un gran auge. Ahí sigue la leyenda del héroe, porque él es el que supervisa todos los Juegos Olímpicos en China, que le dan una aura pública de eficacia. Y ya después de estos Juegos Olímpicos, en el 2010, hay ya muchos rumores de que él puede ser el sucesor oficial. Siempre tú me preguntabas por qué. Hay Jeff Watterson, que es uno de los expertos norteamericanos más grandes en China, dice que es inexplicable saber cómo este hombre llega a la cima y sobre todo los grandes misterios que lo rodean. ¿Cómo es que pasa esto? Pues nadie se lo puede explicar, que él pasa sin haber tenido a grandes cargos relevantes a ser miembro del Politburó en el año 2007, pero pasa. Algún día quizá lo sabremos y lo que hay en bambalina. Él va con su lema muerte y renacimiento, en el sentido de que lo viejo debe de morir, pero no morir para enterrarlo, sino adaptarlo lo mejor para adaptarse a la nueva realidad mundial y lo que China debe de ser en el panorama mundial. Él, como te digo, es una persona que no habla mucho, ¿no? Pero que hoy en día en China es un héroe popular. Hay una serie de dibujos animados basadas en él, toda China, y donde se va haciendo ver su pensamiento político. Hay concursos de televisión en los cuales se estudia el pensamiento de Xi. Y entonces pues es un concurso de estos con 3 o 4 concursantes que dicen, ¿qué dijo Xi cuando estaba en el campo en febrero del año 1964? Y hay mucha gente que lo sabe, o sea, a ese nivel de culto ha llegado el personaje de Xi. Y como te vuelvo a decir, es muy difícil entender y explicar su ascenso, pero ahí está. Como te decía, él ve lo que es la era soviética como un fracaso, sobre todo a Gorbachov, lo considera un payaso, una persona porque no supo defender lo que habían hecho la Unión Soviética, entonces pues lo desprecia, él lo desprecia, ¿no? Y él, como te decía, aprendió mucho de esto, entonces por eso sigue su plan de reformas económicas. Acuérdate que China hoy en día entran en la clase media como 30 millones de personas nuevas. Imagínate lo que es eso para una economía, el nivel de crecimiento. 30 millones de personas que te entran con poder adquisitivo cada año y de una población de 1.450 millones.
Si ahora mismo hay 500 millones que están, imagínate el crecimiento que puedes tener por los próximos 20, 30 años a ese ritmo. Es difícil de entender, pero cuando hablábamos antes que en el año 2028 el Producto Nacional Bruto chino va a pasar al americano y en el 50 lo va a doblar, pues imagínate cuando hablamos de defensa. El presupuesto norteamericano de defensa es aproximadamente 750.000 millones de dólares al año, con una economía del 22 billones, trillones. El presupuesto de defensa chino es aproximadamente unos 250.000 millones de dólares, con una economía de aproximadamente 16 billones. Si los chinos doblan esto, cuidado, te he dicho 250.000 millones, que es lo que los chinos reconocen que gastan. Pero no sabemos si eso es verdad o mentira. Hay analistas que dicen que es más del doble que eso, lo que gastan los chinos en armamento. Entonces, estarían cada día más cerca de los norteamericanos. Imagínate que ellos doblan su Producto Nacional Bruto, pues van a sobrepasar con mucho el gasto militar que tiene Estados Unidos y con ello sus armas y su poderío. Ese es uno de los peligros, pues que a medio o largo plazo ahí estampa Occidente. Hay un escritor, Bo Xin, que es un sinólogo, que define a Xi y al nuevo Partido Comunista Chino como unas personas que han tirado a la basura el software marxista, o sea, el software marxista, pero que utilizan el hardware soviético. Y le han dado un toque de McKinsey, es decir, para asegurarse el éxito. O sea, es una definición de un sinólogo que estudia China, para entender un poco lo que va. Las bases marxistas de Carlos Marx y Engels pues, se dejan de lado, pero no se olvidan de lo que fue la experiencia soviética y los éxitos que alcanzaron en algunos lugares, excepto en la economía. En el año 2013, finalmente, Xi Jinping llega a la jefatura del Partido Comunista Chino. Ya estamos, que ya él dice que va a tratar de hacer de China una virtuosa combinación de prosperidad, unidad y fortaleza que dará lugar al gran rejuvenecimiento de la nación y un cambio en el paradigma económico basados en la innovación. Una revitalización que pasaba necesariamente por limpiar la casa. Y es cuando él empieza las purgas dentro del Partido Comunista Chino. Empieza a hacer purgas dentro del Partido Comunista Chino y lo denomina una campaña para cazar tigres y moscas. Es decir, tanto lo más alto como lo más bajo que estaba enquistando al Partido Comunista. En el año 2014, pues justo un año después que él entra, pues 100.000 personas dentro del aparato del Partido Comunista son investigadas, pero para ya el año 2016 esa cifra llega a 1 millón. A 1 millón. O sea, cuando estás hablando de que el Partido Comunista pues, no llegaba ni a 100 millones, es más de un 1% de esas personas. Él creía que eran corruptas y son enviados a la cárcel, oficialmente o ejecutados, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, purga 1 millón. O sea, vuelven las purgas, pero unas purgas mucho más sofisticadas, o sea, se siguen ahí. Y hay una frase que él dice en ese momento: si queréis dinero, no os unáis al partido. Es una frase célebre de él: si queréis dinero, no os unáis al partido. Manuel, y con todo esto que tú mencionas en este viaje del héroe, ¿tú consideras, así como lo tienes en tu libro 22, La Guerra de los Dioses,
¿Él jugaría una carta de la luz o de la oscuridad? Bueno, él técnicamente no está jugando cartas porque está vivo. Y acuérdate que en mi libro solo están jugando cartas. Él jugará una carta posterior. Y todavía no sabemos si será de luz o de oscuridad. En principio me inclino más por la oscuridad. Pero vete tú a saber. Igual estamos delante de un mundo que nos está dando, como hemos hablado el otro día cuando estábamos hablando de los Bidenomics, de las nuevas políticas económicas de Biden, es el futuro va a ser más países estilo China que estilo Estados Unidos. Van a ser gobiernos mucho más duros, como hablábamos, de cuestiones políticas, pero en cuestiones normales la gente pues va a poder hacer lo que le dé la gana, va a poder invertir en la bolsa, vas a poder viajar, vas a poder vivir donde quieras, pero con la mano dura del Estado y sin libertad política. Entonces, pues quizá un 95% de la población pues le dé igual en cualquier país del mundo. ¿Qué va a pasar con Occidente? Pues Occidente, pues la prueba ha estado ahora mismo con el COVID. COVID se inicia en China, pero automáticamente con la dureza china, automáticamente todo lo que es Wuhan queda sellado y se dan, creo, oficialmente, siempre oficialmente, 50.000 casos y 50.000 muertes, pero en 3-4 meses eso está ya controlado. Entonces ahí es donde va él, o donde van pues su nueva ideología. Con nuestra forma de actuar hemos evitado un mal mayor. Pero claro, imagínate que si aquí en Europa, cuando llega el COVID a Europa, pues hacen lo mismo de encerrar a la gente en las casas y sellarle las casas, que no podían ni salir, ni lo hubieran aceptado los occidentales. Pues hoy no. O hemos visto pues que la gente ha estado encerrada 6-7 meses y ahora han empezado pues la implosión de gente que ya no quiere estar. Pero todo este experimento ha demostrado que un país como China, que lo ha hecho todo a la fuerza, ha sido capaz de cortar el problema inmediatamente. Y países occidentales, pues que se lo tomaron a broma, pues mira en qué lugar se han quedado. Entonces, el futuro va a plantear eso. ¿Qué tipo de estados vamos a tener? Si estados más tipo Estados Unidos, Europa, o estados más tipo China. Y en la zona de Asia, con la influencia china, lógicamente, pues yo creo que serán estados más tipo China. En Europa, pues eventualmente pues sí va a haber estados mucho más duros que lo que tenemos actualmente, donde sí las libertades políticas pues se van a restringir. Pero como te digo, pues mucha gente le va a dar igual, porque considera que todos los políticos pues son unos mangantes, como los consideraba Xi Jinping. Entonces pues hay que purgarlos a todos. Entonces pues el futuro nos dirá. Bueno, ya perfilándonos al final del programa, a manera de síntesis, ¿cuál es la parte culminante de este viaje que él tiene como el viaje del héroe? Pues ya hemos visto que él empieza como un niño príncipe. Los príncipes de los hijos del Partido Comunista. Tiene todos los privilegios. A los 12 años los pierde y cae en un infierno. Va aprendiendo en ese infierno, lo va haciendo más fuerte. Finalmente logra salir de ese infierno. Vuelve. Y vuelve a irse otra vez para ya ir a su lucha final, que es la obtención final del poder. Lo consigue, pero vuelve como un héroe que ha pasado por todas las etapas, desde lo más prestigioso a la mayor humillación y hasta volver a ser, pues no solo ya es el presidente de China, el presidente del Partido Comunista, el presidente del Comité Central, es el presidente de todo en China, es el nuevo emperador. Cuidado, es el nuevo emperador chino. Él ha vuelto a esas dinastías de las que él hablaba. Él es el nuevo emperador, es lo que podríamos decir. Él es el emperador, es el nuevo héroe, es el tío Xi. Cuando la gente le ve en la televisión está viendo a su tío que se está preocupando por
ellos. Ese es el nuevo, es el héroe. O sea, es el viaje del héroe completado a través de la imaginería de Joseph Campbell, totalmente. El Mesías. El nuevo Mesías, y en cierto modo lo es. O sea, no hay que quitarle mérito. Cuidado, tú no le puedes quitar mérito a lo que ha hecho en China. ¿Que no es demócrata? Pues por supuesto que no es demócrata. Él nunca ha dicho que fuera demócrata. Él nunca ha hablado de China que hacerla en el año 2050 que fuera una democracia. Él no habla de eso. Él nunca ha dicho eso. Él ha dicho que China va a ser el país más poderoso del mundo y en el 2008 por lo menos ya va a tener el Producto Nacional Grande más bruto del mundo. En el año 2050, pues no sé lo que habrá. O sea, te digo, pueden pasar tantas cosas. Uno de los grandes problemas que nos encontramos es lo que se llama la clave de Tucídides. Tucídides era un filósofo griego que decía que cualquier poder emergente que sale a colación dentro de un país o dentro de un continente y confronta a otro país más poderoso que hasta ahora ha sido el reinante, el regente, pues normalmente esos dos países acaban enfrentados antes de que el país emergente llegue al nivel del país prominente. La trampa de Tucídides, como se dice, ¿va a tener lugar o no? Esperemos que no, porque un enfrentamiento entre China y Estados Unidos pues sería brutal, aunque fuera solo a un nivel sin necesidad de utilizar armas nucleares, pero sería una confrontación brutal y que el mundo entero pagaría por ellas. Entonces yo la trampa de Tucídides pues la tendría siempre muy en cuenta, ¿no? Y hay infinidad de artículos que te hablan sobre esto. Pero este es más o menos el retrato de Xi Jinping que he podido elaborar, te digo, basándome, pues que tampoco te creas que hay tanta información para elaborarlo, ¿no? Porque hay cosas que yo me he atrevido a decir, pues las he interpretado yo. Muchas no sé si son reales o no, pues son apreciaciones mías, pero creo que es bastante serio y riguroso en relación pues, a lo que sale escrito de él y que la gente pues, debería tomarse muy en serio a Xi Jinping, o sea, muy en serio. Bueno, pues estamos hablando de nada más ni nada menos que el regente de uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, que es la China, el imperio chino, y todo lo que representa a nivel de la economía mundial, y que quizá por su cultura desconocemos mucho de ello. Así que Manuel, pues nada, te agradezco muchísimo que toda esta exposición ha sido extraordinaria, y pues utilizando la analogía de Joseph Campbell, el viaje del héroe. Así que todas las personas que estén interesadas en conseguir tu libro, tus libros, en tus redes sociales. En mis redes sociales están ahí, sobre todo te digo en Amazon, lo puedes encontrar en cualquier país del mundo, tanto en inglés como en español y también en audiolibro en inglés y en español. E invitamos a todas las personas que se quieren inscribir a los canales, tanto en YouTube y tus redes sociales. Exactamente. Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.